Buenas noches para todos. Para los que no me conocen, soy Giselle Mosegui, la presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. Y bueno, que en un equipo de la Fundación que estamos preocupados por todo lo que es educación, es que estamos llevando adelante todas estas instancias de reuniones virtuales con profesionales que todos voluntarios nos están acompañando y nos están apoyando desde hace muchos años. Así que muchísimas gracias a Mariela, educadora en diabetes, y a las psicólogas Fabiana y Cecilia, que bueno, que son las que en la tardecita de hoy vamos a estar abordando a ver cómo llevamos la diabetes. Mariela. Arranco yo, bueno, salí sorteada. Bueno, mi nombre es Mariela y soy enfermera y trabajo con niños y adolescentes con diabetes. Y bueno, muchas gracias a la Fundación por confiar en mí, como siempre, ya hace muchos años que trabajamos juntos, bueno, y hemos muchas actividades, campamentos, y bueno, ahora esta nueva instancia que con las compañeras, que nos conocimos ahora en estos días, pero hubo muy buen feeling. Bueno, seguimos nosotras. Sí. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar y bienvenidos. Bueno, mi nombre es Fernanda Galuso, yo soy psicóloga, licenciada en psicología. Estoy haciendo una especialización, bueno, estamos ambas haciendo, en el área de la salud. Y bueno, y un poco llegamos acá el año pasado, gracias a esta especialización que hacemos, que nos convocó en una policlínica, y ahí conocimos a una diabetóloga que se llama Elaine Conio, que seguramente algunos la conozcan, excelente profesional y persona. Y bueno, ella nos invitó a participar del campamento de la Fundación del año pasado. Así que bueno, fue nuestra primera vez, fue una muy linda experiencia, y bueno, a raíz de esa experiencia quedamos vinculadas a la Fundación, y bueno, en esta oportunidad fue Giselle, ¿no?, que nos invitó. Bueno, yo soy Cecilia Arancegui, también psicóloga con formación en el área de la salud. Y bueno, hicimos equipo con Mariela, una excelente educadora en diabetes, y bueno, preparamos un poco esta actividad, ojalá que les guste. Y bueno, la idea es hacerlo dinámico, además dentro de lo que el Zoom, la nueva forma, nos permite, por lo menos, bueno, que podamos hacer preguntas, los que quieran preguntar, y bueno, armamos estas diapositivas como pensando algunos temas, pero siempre quedan otros a un costado, así que todo lo que quieran saber, preguntar, vamos a ir dejando espacio, ¿está? Claro, como un espacio de reflexión también, ¿no? Y de compartir desde las experiencias. Un dato importante que hablábamos con Giselle antes de comenzar es como en esta cuestión de hacerlo más dinámico, o hacerlo dinámico, seguramente los micrófonos del resto estén silenciados, entonces la forma de poder compartir o interactuar sea escribir en el chat, ¿verdad, Giselle? Sí. O la manito. No sé, o levantar la manito, o abrir el micrófono si no los vemos. Sí, la pregunta que, bueno, no sé los participantes, digo, si son, supongo que son padres y otros que, adultos también, que no sé si hay algún joven también, que le dieron el diagnóstico de diabetes, y bueno, yo creo que estas preguntas, digo, yo basada en mi experiencia, ¿qué es lo que se preguntan los padres? ¿Tá? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué en mi familia? Y bueno, los adolescentes, digo, ya más grandes, digo, ahí creo que también se deben de hacer esa pregunta, ¿por qué les tocó esto? ¿Ah? Yo creo que, digo, siempre desde el primer encuentro es muy importante el mensaje que se les dé. ¿Ah? Ya sea, digo, estamos hablando todo el equipo de salud, de que esto es una condición de vida. Mucha gente piensa que, o sea, si bien hay cambios, como todos saben, bueno, rutinas, pero es algo que la diabetes es una condición que tiene tratamiento y pueden tener una buena calidad de vida. ¿Tá? Y bueno, lo que hablábamos con Cecilia y Fernanda, bueno, el acompañar de la familia
es fundamental. Lo vemos nosotros en nuestros usuarios, que bueno, el que lo acompaña a la familia, el tratamiento es mucho más llevadero, ¿tá? Y bueno, en estos momentos, digo, del diagnóstico, digo, lo que hacemos es acompañarlo. No sé, chiquilinas, ustedes si quieren. Sí, nosotros también lo pensábamos, bueno, en esto que la presentación en general, muchas de las cosas que charlemos y que toquemos, también hacen parte de la vida de cualquier persona, ¿no? Emociones, sentimientos, variables, diferentes factores, si bien puntualmente hoy hablamos de diabetes, pero también es verdad que podemos vivirla sin tener, ¿no? Sin tener diabetes. Esto que decías, Mariela, bueno, no solamente que cuando lo habíamos pensado esta pregunta como para empezar un poco el disparador, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? El adulto que recibe el diagnóstico, ¿no? Esta información, bueno, tengo diabetes, tenés diabetes, el adolescente que recibe esta noticia, ¿no? Bueno, como el primer acercamiento, y esta parecería ser una de las primeras preguntas que la gente se hace, ¿no? Bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué nos tocó? Bueno, es un poco como decía Fer, ¿no? Esta pregunta la dejamos un poco abierta, capaz que al finalizar la diabetes se vive igual en cada persona. Un poco la idea es ir haciendo dinámico, viendo que si bien en las diapositivas vamos a hablar un poco de la información de la adherencia a la diabetes, del tratamiento, algunos cambios que ocurren, ¿no? En el proceso. Bueno, sí es importante como resaltar la singularidad de cada persona dentro de la diabetes, ¿no? Como cada uno se vive la diabetes a su forma. Sí, más allá de las características de la patología, ¿no? La subjetividad, la experiencia y la vivencia propia personal. Desde ese lado lo pensábamos como una pregunta más como para la reflexión o el reflexionar juntos, el pensarlo juntos también. Bueno, podemos pasar a la siguiente. La siguiente, si querés usted. ¿No? Bueno, pensábamos un poco en las variables, en algunas de las variables que pueden estar interviniendo en el proceso, ¿no? Desde el comienzo, desde el diagnóstico, desde el debut, y bueno, el proceso, el tratamiento, la adherencia. Las emociones personales, ¿no? Claramente se suceden un sinfín de emociones. Algo muy importante es el apoyo social o la presión que muchas veces se puede sentir como dentro de la sociedad, ¿no? Y ahí hablamos un poco a nivel institucional, del conocimiento o la falta de información sobre la patología también. En los centros educativos, ¿no? Un tema que había salido, que lo hablábamos también Mariela, y justo ahora, de hace unas semanas que salió el librillo en ANEP, ¿no? Pero también habíamos hablado esto, bueno, la información en los centros educativos, cómo nos sentimos apoyados, si hay sostén, si hay acompañamiento, si hay presión laboral de parte si hay presión social de parte del ámbito laboral, ¿no? Que fue un tema que los chiquilines también traían, si había algunos tiempos, alguna tolerancia con determinados tiempos. Una cosa que me parece importante resaltar, no significa que las variables todos las vayamos a vivir, ¿no? Que estén en todas las personas, sí nos parece que hay algunas que en algunos momentos de la vida pueden resaltar más que otras, ¿no? Sí, por ejemplo, la angustia familiar lo pusimos más, quizá algunas pueden estar un poco más presentes al comienzo, ¿no? Y otras pueden estar presentes durante todo el transcurso o no. La angustia familiar era importante para nosotros, seguramente haya varias familias o padres también en el momento, sobre todo del diagnóstico y el comienzo. Es mucha información, ahí va hermanos, amigos también, es mucha información nueva que hay que ir aprendiendo a procesarla, a conocer, ¿no? Los cambios de ánimo, la responsabilidad también, ¿no? El miedo, por ejemplo, en este caso pusimos más el miedo a la hipoglucemia. También hablábamos un poco en el campamento se habló también del miedo a la hipertensión,
pero en este caso lo pusimos un poco como, no sé si más relevante, pero bueno, resaltando. Una de las variables, tratamos de poner las variables más significativas, ¿no? No significa que siempre o en todo momento, pero bueno, sí que es algo que los pacientes lo hacen ver, ¿no? Como esto del estado de ánimo cambiante, ¿no? En algún momento decían los chiquilines, bueno, siento que lo tengo más superado, lo acepto más, y de repente pasa algo en mi vida que hace que me vuelvo a enojar, o me vuelvo a poner más contento, o lo vuelvo a aceptar. Si querés, Giselle, pasar a la siguiente. Sí, bueno, en cuanto al momento del debut, que ahí en la otra diapo decía en los cambios que suceden a nivel familiar y la angustia que genera. Yo siempre digo, voy a hablar al trabajar con niños y adolescentes, siempre tenemos el adulto que es por la edad, es el referente y es el que toma las decisiones, digamos, lo que sea. Entonces siempre me voy a estar enfocado, digo, no puedo ponerme desde el lado del adulto, digamos, cuando recibe su diagnóstico. Entonces disculpen, digo que voy a estar siempre para este lado de los niños. En la pregunta que se hacen los padres, o sea, siempre cuando tomamos en contacto con la familia, donde trabajo, y bueno, y ahí el miedo que tienen, o sea, muchas familias no tienen conocimiento, o sea, no tienen a nadie en su familia, digamos, que tiene diabetes, y sin embargo, hay otros que sí, que ya, bueno, conocen lo que es la diabetes. Entonces digo, como que cuando llegan, y lo primero es darle un mensaje positivo, que bueno, es algo que tiene tratamiento, y sobre todo la mayor preocupación que tienen, digo, eso es lo que la mayoría les sucede, es con el tema de la comida, porque tienen esa idea de que tienen que cocinar aparte. Que una persona que padece diabetes, digo, tiene que comer, que no puede comer de todo, digamos, en realidad es una alimentación saludable. Entonces esa es una de las, de lo que vemos que sucede en la mayoría. Entonces después como que, bueno, ya le empezamos a hablar, que puede comer, y esto puede comer sí, que no tienen que cocinar aparte, bueno, obviamente que son cambios en todo sentido, en las rutinas, en cambio de horario, de la planificación, a diario, bueno, el cumplir con un determinado horario. Sabemos que es rutinario, porque esto es algo que los va a acompañar para toda su vida. ¿Ah? Yo creo que, digo, no sé, después si alguien quiere ir diciéndonos, y eso cómo fue su experiencia cuando le dieron el diagnóstico, pero yo creo que desde el vamos, el mensaje que se les dé es con lo que van a afrontar de otra manera. Y el que no voy a poder, eso es lo típico, que al inicio, enseguida, dicen, no voy a poder con todo esto, yo ¿cómo voy a hacer para aprenderme las insulinas, para aprenderme lo que tenemos que dar, lo que tenemos que inyectar, lo que tiene que comer? Y bueno, en el transcurso de los días, ahí como que, bueno, van afianzando, yo creo que es el miedo a lo desconocido. Sí. No sé, ustedes chiquilinas que... Bien, Mariela. Sí, estábamos escuchándote, tal cual. Esto que decís, Mariela, pensábamos, bueno, esta pregunta cuando la pensamos, ¿te acordás? Esto de, bueno, ¿soy diabético o tengo diabetes? ¿No? Que es como la primera pregunta que nos hace pensar en esta atribución personal que ponemos, que es nada más y nada menos que la identidad, ¿no? ¿Cómo me defino yo ante los otros? ¿Soy o tengo, no? ¿Cuál es la diferencia del soy o del tener? Este sentido de pertenencia. Bueno, soy, tengo, y entonces empiezo a informarme de lo que pasa con esto nuevo que me están diciendo. Voy a poder, no voy a poder, y bueno, y que me conecta con mi identidad, ¿no? Cómo me presento yo ante el otro. Fue una pregunta que también salió el año pasado, y que por eso también lo consideramos relevante traer, porque se dio en los talleres, los encuentros, en las reuniones con los chiquilines,
bueno, que algunos se sentían identificados con el, bueno, yo tengo diabetes, y para otros era, bueno, no, yo soy diabético, ¿no? Entonces se daba como ese intercambio, que obviamente es muy respetado para a cada uno cómo lo sienta y cómo lo viva, ¿no? De hecho, es una información que cuando empezamos a armar un poco estas diapositivas con Mariela y con Fernanda, la información que leímos, y en muchos lugares, como también en España, es un tema de discusión hoy, ¿no? Se sigue haciendo una discusión de esto. Bueno, soy diabético, me acuerdo que en el campamento, cuando empezamos los talleres, sobre emociones, se había dado este tema. Bueno, no se habla de diabéticos, y lo trajeron ellos mismos, ¿no? Y algunos enojados, bueno, yo soy diabética, ¿por qué no voy a ser diabético? Y algunos se ponían como, y otros que se quedaron callados, y el AINE me acuerdo que los invitaba a participar, no, es que yo nunca pensé si soy o tengo, me da lo mismo, ¿no? Fue como muy interesante ese punto de vista, de verlo en ellos, que bueno, el campamento fue adolescencia, pero por supuesto que también pasa a los adultos, ¿no? Esto de preguntarnos todo el tiempo, soy, tengo, cuál es un poco... Sí, sí. Y también pensado a la hora de vincularnos con los demás, ¿no? La importancia de poner en palabras cómo lo vamos viviendo, porque a veces nos contaban los gurises el año pasado que, bueno, también con los pares, con sus compañeros, ¿no? Con sus amigos, también a veces puede haber falta de información o de conocimiento sobre el tema, y muchas veces decían, bueno, no, pero porque me dicen que soy diabético, o me dicen que tengo, y por ahí es lo contrario, cada uno lo vive de una forma diferente. Entonces la importancia también de poder expresárselo al otro, bueno, mirá, yo para mí tengo diabetes, no soy diabético, o si no otro, bueno, no, yo soy diabético y punto, ¿no? Pero digo, algo que podría ser como una pregunta sencilla, también puede tener un trasfondo mucho como más filosófico, por decirlo de alguna forma, pero bueno, consideramos que era algo interesante para traer... Para pensarlo, ¿no? Si querés, Giselle, pasar a la siguiente, que acá un poco sí lo que decía Mariela, ¿no? Con esto de no voy a poder, es mucha información. Estas son algunas de las cuestiones que pensamos, que también no significa que estén siempre, y no significa que les pase a todos, ¿no? A toda la población que tiene diabetes, pero bueno, sí nos pareció como importante pensar en esto de validar todo lo que uno siente y todo lo que le pasa a uno, ¿no? Que es sano, que es súper válido, que es importante, esto de poner en palabras, ¿no? De que a veces la diabetes tiene momentos de enojo constante, a veces no, a veces el cambio de hábitos genera como muchas dudas, miedos. Acá por ahí estaría bueno, se me ocurre, si alguien quisiera intervenir y contar un poco cómo ha sido su propia experiencia, o la experiencia de sus hijos, o hermanos, o familiares, ¿no? Dentro de algunas investigaciones que estuvimos leyendo, bueno, mucho viene de España también. Muchas personas han contado que al principio, cuando les dan el diagnóstico y les dicen, lo primero que sienten es una cierta negación. Una negación que no tiene por qué ser negativa, sino que es adaptativa también a una situación particular que están viviendo, ¿sí? Y que nos ayuda como mecanismo de defensa o como barrera, un poco en el momento. Lo que tiene la negación es que si se extiende en el tiempo, ahí sí puede ser un poco contraproducente con la adherencia al tratamiento en sí. Pero bueno, es importante saber que no pasa nada, si al principio obviamente nos cuesta y hay una cierta resistencia. Y en el proceso, y en el proceso, en el proceso también, porque esto también son temas que se dan en la vida mismo, ¿no? Ante muchas circunstancias laborales, con dinámicas de familia, con algunos duelos, con algunas crisis puntuales, ¿no? Son mecanismos que nos contactan siempre, ¿no? Esto de tener altos y bajos, momentos de reflexión en la vida de uno, los momentos de la comida también en determinadas celebraciones, o cuando nos juntamos en determinados grupos, ¿no? De personas, en festejos, en determinados rituales familiares. Bueno, es un proceso que está. Mariela, ¿estás ahí? Estoy acá. No sé si querés decir algo, Mariela, con esto que vos contabas de el no voy a poder, pero dejar ese mensaje de que sí se puede, ¿no? Sí se puede, con diabetes se puede. Claro. Con diabetes es un proceso, ¿verdad? Como dice la palabra.
Sí. Si querés, Obviamente. Giselle, pasar. O si alguno quiere compartir alguna experiencia, sería lindo también, ¿no? Cómo ha sido transitado y vivido, o cómo lo viven, no solo desde el comienzo, sino en el transcurso. ¿Alguien tiene ganas de compartir? Hay algunas preguntas en el chat, pero algunas creo que con el correr de las diapositivas me parece que las vamos a ir conversando, capaz. Ahí va, bien. Entonces, ¿Nadie? Nadie levanta la mano. no, Nadie. Fernando presiona, no No. se sientan presionados. Vamos a empezar a abrir micrófonos así al azar y decir, bueno, a ver. No, seguimos. No, seguimos. Bueno, esto nos pareció que es importante, porque nosotras trabajando un poco con la salud mental, esto pasa siempre de la ansiedad, ¿no? Genera como mucha preocupación, hasta cuánto es sano, hasta cuánto es saludable, cuánto la gente quiere saber, estoy bien, estoy mal, esto es bueno, esto es malo. Bueno, la ansiedad pasa siempre, y acá sí, con diabetes, sin diabetes, hago hincapié porque la salud mental nosotros lo vemos mucho, lo trabajamos mucho, ¿no? Sí. Y la realidad es que los cambios que se transitan a nivel de la vida personal siempre generan ansiedad, ¿no? Siempre conllevan, sí. Exacto. Niveles de ansiedad. También lo que pensábamos con esto era, bueno, a ver, ¿qué hace uno? ¿Cómo enfrenta, no? Si tiene ciertas herramientas o se construyen desde el conocimiento, desde el trabajo personal, herramientas o recursos para poder, o técnicas, para poder trabajar la ansiedad, ¿no? Que pueda generar. Y bueno, en esto se nos ocurrían las técnicas, que no sé si en algún momento se han trabajado dentro de la Fundación, técnicas de relajación, técnicas de respiración, ¿sí? Que son tan importantes, y que bueno, que obviamente llevan su tiempo poder naturalizarlas en nosotros, pero que claramente lo que hacen es, una vez que están naturalizadas en el organismo y en nuestras emociones y en nuestra mente, es un recurso súper fácil, porque aparte es propio nuestro, es interno, ¿no? De cuando uno está en un estado de ansiedad o cuando la ansiedad sube, de poder recurrir a estas técnicas de respiración o de relajación, y el efecto importante que tiene, ¿no? La incidencia efectiva y funcional que tiene dentro de la ansiedad, y bueno, dentro del estrés ni que hablar. Y que es importante aclarar que sabemos que no es fácil, ¿no? Porque así en la diapositiva o conversado, bueno, la ansiedad parece como muy llevadera, y es verdad que nos resulta difícil, que no es fácil, que es un proceso también, que también tiene altibajos, pero bueno, nosotras trabajamos con la ansiedad y sabemos que se puede, ¿no? Que a veces, bueno, hay que ver cómo buscamos para encontrar, ¿no? El equilibrio que siempre es tan importante en la salud. Si querés, Giselle. Lucía había levantado la mano. Lucía, ¿estás por ahí? Podés abrirte el micrófono. Hola. Si querés. Sí. Sí, ahora puse porque estaba en la calle, por eso ponía solo la foto. Llegué. Hola, ¿cómo están? Muy interesante la charla. Yo soy tía de Ailén, que tiene 11 años y hace 3 años y medio que debutó. Ella tiene un caso particular porque ella tiene una enfermedad rara que viene conviviendo con ella ya desde los 5 años, y ella está en tratamiento psiquiátrico, o sea, toma antidepresivos y todo, y ella transitó, por eso me parecía interesante contar mi experiencia, capaz que para que vean lo positivo que puede ser el acompañamiento, ¿no? Estuvimos internadas 15 días, con mi hermana, el papá y yo, que somos los que vivimos con ella, para empezarnos a enseñar y estar bien entrenados para acompañarla, ¿no? Y en ese proceso de esas 15 días apareció la maestra. Ella estaba con mucha ansiedad, ella llegó con una pico de azúcar muy fuerte, que fue la verdad un cachetazo muy, muy, muy fuerte para nosotros también, y empezar a aprender y tratar de tomarlo de forma positiva, el cambio, porque todos nos decían que nos quedáramos tranquilos, pero el tema de los pinchazos, siendo tan chiquita, el tema que ella pierda el miedo y afrontarlo, era como muchos pasos de emociones, tanto para nosotros, siendo los adultos, tratando de acompañar y tratando de que ella se adapte y lo sienta lo menos invasivo posible. Y llegó la maestra
maestra con 22 cartas de sus compañeros de clase en una visita, porque ella sabía que estaba muy ansiosa y que estaba extrañando un montón, y todos sus compañeros escribiéndole que cada cartita, que la extrañaban, que vuelva pronto, que esa bisagra de volver a la escuela fue muchísimo más positiva para ella, con un pequeño detalle, ¿no? De una maestra que se preocupó y se ocupó de hacerla sentir bien al volver, ese miedo de decir, bueno, volver a la escuela, y estoy enferma, y cómo van a tomarlo los demás, y que está bueno en el sentido del acompañamiento. Y ella que era fan del azúcar, muy dulcera, y eso nos daba pánico, porque eran los cumpleaños y pegaba el grito, yo quiero un pedacito de torta, por favor, y tratar de buscar, y que los profesionales nos acompañaran y nos dijeron, es una niña, hay que entender el proceso, vamos a tratar juntos de que tampoco, o sea, que lo viva lo más naturalmente posible. Y tiene sus permitidos, sabe que tiene que darse tanta insulina, sabe la porcioncita de torta que puede comer, y prevenir, y tratar de controlarse nada más. Pero está bueno, me parece súper interesante la charla, y me parece que está bueno ir transitando las etapas y de forma positiva, que yo ahora no es como hace años atrás, que no tenías nada sin azúcar. Entonces cada tanto voy y le compro un Ricardito Light, voy y le compro algunas galletitas sin azúcar, y como que la vas ahí administrando y la vas llevando de otra manera, que antes era imposible. Pero nada, era eso, nada más compartir eso, que me parecía que capaz que estaba bueno. Sí, bueno, Para gracias, Lucía. Dale. Gracias, La Lucía. verdad, qué importante, ¿no? Esto de la contención familiar, ¿no? Y la contención de los seres queridos. Como decía Lucía, también es como un doble aprendizaje, porque también de acuerdo a la edad que le toque, ¿no? El diagnóstico y el debut, obviamente que está en un proceso determinado de tu vida, sea la infancia, o la primera infancia, o la adolescencia, quizás haya diferencias, no sea lo mismo, o en la adultez también. Entonces hay que compaginar esta nueva adaptación, ¿no? El empezar a vivir, a transitar esta nueva condición, con todos los cambios que eso conlleva, sumado a la vida propia, ¿no? De cada quien, y la etapa en la que estamos viviendo también. Entonces, cuán importante es el poder sostener, acompañar, sacar, despejar la mayor cantidad de dudas, y también validar y respetar el tiempo de cada persona, porque claramente que más allá que pueda haber un tratamiento con determinados tiempos, más cronológicos, más estructurados, el proceso también es muy personal, y eso también es muy importante de respetarlo, ¿no? Y saber que va a haber momentos que van a haber altibajos, y que van a haber emociones cíclicas, el miedo, la ansiedad, el estrés, la felicidad por momentos de poder ir viendo que el tratamiento da resultado, y que ayuda, y que uno se siente bien. Creo que es muy linda la experiencia que contaste. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. El año pasado, cuando nosotros, con esto que decís también, del caso de tu sobrina, el año pasado cuando nosotras fuimos con otros colegas también, que se acercaron a la fundación, y preparamos algunos talleres para abordar en el campamento, bueno, en realidad decíamos con Fernanda, nos fuimos con algunos temas que habíamos estudiado, y nos volvimos con libros enteros para seguir estudiando, porque los chiquilines nos trajeron un montón de realidades distintas a las que uno se piensa o cree, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con esto, con buscar información, ¿no? Ellos mismos nos decían, bueno, cuando hicimos el debut en diabetes, todo era enojo, todo era molestia. Después empezaron a buscar información, y esto que vos decís del azúcar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿hay comida? Bueno, hay comida. Bueno, sí hay. El costo, ¿no? Económico también surgió, que era más caro, había más económicos, había más posibilidades también, y también había más recetas, hay aplicaciones con el tema también del conteo de los carbohidratos, y aplicaciones y cuestiones que ellos se fueron pasando entre los chiquilines, ¿no? Entonces, algunos decían, no, bueno, en realidad si uno quiere y tiene ganas, se puede buscar y se puede acceder a espacios donde se pueda también conversar de esto, ¿no? Para pensar y, bueno, y buscarle. Marielita, ¿estás ahí, Mariela?
Bueno, acá hablamos de la necesidad de adaptación, digo, no, es un tema de adaptarse adaptarse no, aceptar no se va a aceptar nunca la diabetes, sí, adaptarse a, Esa bueno, fue una duda, ¿no?, que tuvimos, Mariela, que también la dejamos como pregunta. El aceptar era entre comillas, pero sí la claro, pero importancia de nunca, adaptarse. yo creo, digo, que nunca se acepta, pero sí se adapta, digo, al diario vivir, porque hay que adaptar el tema de la comida, de las rutinas, de la actividad física, que es toda la familia, ¿tá? Porque en esto lo importante es el acompañar, ¿tá? Y bueno, lo que hablábamos, yo les ponía ejemplo, teníamos uno de los chiquilines que bueno, iba con hiperglicemias y bueno, y ahí empezamos a hablar y bueno, resulta que el padre tomaba coca común, en la heladera había coca común. Entonces digo, estamos hablando de un adolescente, es difícil, digo, eh, esos cambios de hábitos, digo, desde el adulto, digo, el que está en la casa para poder, digo, para no tentarlo. Y bueno, como eso, digo, hay muchas anécdotas. Y bueno, la necesidad del autocuidado, bueno, en cuanto a las inyecciones, a la medición, a la actividad física, a la alimentación, que está solo el cuidado que todos ustedes, digo, saben que requiere para una persona con diabetes. Sí. Sí, en esto del autocuidado que también depende de vuelta, ¿no? Depende de la edad que nos toque vivirlo, ¿no? Leíamos para hacer el trabajo esto de la responsabilidad que estaba en otra de los PPT, que claro, cuando uno se lo diagnostica, se hace el diagnóstico y demás, o sea, hay que adaptar todo esto de lo que hablaba Mariela, entonces el cuidado que por ahí si es un niño, la familia, los padres, los tutores, los referentes sobre todo al comienzo tienen que tener, sabiendo que quizá ese niño va a ser gradualmente responsable, ¿no? Porque esto pasa a ser que el día a día uno se tiene que hacer responsable de su salud, y eso obviamente conlleva, como hablamos anteriormente, puede conllevar ansiedad, miedo, ¿no? El estrés, cansancio también, entonces lo importante que es esto de, bueno, del conocimiento, del cuidado que los otros, más allá de nuestra propia responsabilidad, pueden tener nosotros para con uno también, ¿no? Del entorno, ¿no? Como decíamos, Mariela, del contexto, esto el caso que vos contás, bueno, de la familia, con los amigos, con la pareja, entre hermanos, entre primos, con la familia, ¿no? Que creo que la imagen ilustra eso un poco, ¿no? El niño o la niña que se adapta a esta persona que parece que es mayor porque está con un bastón y bueno, van caminando y bueno, uno capaz que acelera el paso, otro disminuye y bueno, se van acompañando para poder adaptarse, para estar juntos, ¿no? Y la diabetes tiene que ver con esto que también lo decíamos de convivir, ¿no? La adaptación nos parece que es importante, como después más adelante hablamos de esto de negociar constantemente, ¿no? Pero cuán importante es adaptarse para poder adherir mejor, ¿no? Estas conductas saludables que requiere, como la alimentación, como la caminata diaria. Creo que Mariela también me decía que una de las charlas habían hablado, bueno, la diferencia del ejercicio con la actividad física, ¿no? Bueno, ver un poco las correcciones que se tienen que hacer con la insulina, ¿no? Bueno, si voy a caminar tanto, voy a comer tanto carbohidrato, bueno, entonces ¿cuánto me tengo que pinchar? ¿Cuánto me tengo que dar? Bueno, esto es una pregunta que dejamos abierta, también capaz que para el final, pero yo creo que con las siguientes diapositivas queda como un poco, se responde un poco. La propia diabetes puede ser estresor y favorecer a la descompensación de la glucosa. Bueno, y acá volvemos un poco al estrés que hablábamos anteriormente, ¿no? De que puede interferir en el control glucémico por la elevación de nivel de cortisol. Bueno, he sabido que cuando estamos estresados, nuestros niveles de cortisol aumentan también, ¿no? Y viceversa. En realidad, dentro de las investigaciones,
no se conoce todavía la raíz primaria de qué comienza, si el huevo o la gallina, pero bueno, se sabe que tienen una incidencia mutua, ¿no? Aparte de que el estrés también, no solo para los controles glucémicos, sino también cuando uno está estresado muchas veces corta un poco con sus rutinas diarias, ¿no? Sobre todo dentro de la diabetes que hay que tener cierta como rigurosidad con las rutinas diarias de la dieta, de la alimentación, del ejercicio y demás. Entonces desde ese lado también era importante, bueno, esto de cómo manejar el estrés, y en eso también pensamos un poco en los factores de afrontamiento, factores de afrontamiento como recursos que pueden ser adquiridos externamente, ¿no? O que lo tengamos como recursos propios nuestros internos, ¿no? Y ahí también estaba bueno el poder compartir, si alguno quiere, o bueno, al finalizar, qué factores consideran que pueden tener como para afrontar. Cuando hablamos de factores de afrontamiento, es cosas personales o que hayamos adquirido que nos ayuden a enfrentar determinadas situaciones como puede ser el estrés, la ansiedad y demás. Un poco esto que decíamos, bueno, la importancia de esto de lo que pensamos, ¿no? Lo que pensamos, lo que comemos, lo que sentimos, cómo influyen en la vida diaria, en las personas, en la salud, en la calidad de vida, ¿no? ¿Qué tan importante es? Y bueno, la realidad es que los niveles de estrés hay muchos, pero hay fases de resistencia, de alarma, ¿no? Que nos están avisando, bueno, por acá la cosa no va. Hay una parte del estrés que es positivo, ¿no? Esto que nos ayuda, bueno, como esa precaución, como un poco de miedo, como para organizarnos, para planificarnos, está bueno y a veces ayuda, pero bueno, cuando ese estrés se vuelve ya más crónico, que nos desequilibra un poco, ¿no? Y ahí la siguiente diapositiva, si querés, Giselle, también habla de un poco de esto, ¿no? El impacto que viene de afuera, o mismo con la diabetes, cómo a algunos nos provoca determinadas sensaciones y a otros, en ese momento de la vida, otras respuestas, ¿no? No todos los niños lo viven de la misma forma, no todos los adolescentes, eso nos decían un poco los chiquilines en el campamento, bueno, pero cuando entre ellos se abrían algunas discusiones, ¿no? Bueno, pero yo no lo siento como vos, ¿no? Yo no lo vivo igual que vos, y bueno, creo que fueron un poco lo pensamos de los factores de afrontamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, cuánta importancia hay de la biografía de uno, ¿no? De la historia de vida de uno para solucionar, como dice acá, adecuadamente o no afrontar, bueno, lo que tiene que ver con el bienestar emocional, ¿no? Y esto dentro de los factores de afrontamiento también se me ocurre pensar en esto del poder compartir con pares, con personas, ¿no? Que están viviendo lo mismo, están transitando, en general, en la vida, pero particularmente dentro de la diabetes, el poder compartir, porque por ahí lo que para mí puede ser un buen recurso propio, interno, mío, personal, o algo que aprendí de afuera, le puede servir, por ejemplo, a Cecilia, o Cecilia me puede comentar de alguna técnica, o algún recurso, alguna herramienta que me ayude a sobrellevar determinadas situaciones o momentos, ¿no? Creo que volvemos a hablar de la importancia de la vinculación con los demás, de poner en palabras lo que nos está pasando, de validar las emociones que estamos sintiendo, y bueno, de saber que todo es muy cíclico también, con respecto a lo emocional sobre todo, ¿no? A lo psicoemocional. Si querés, Giselle, puedes pasar a la próxima. Bueno, en esto de la adaptación, consideramos importante el poder buscar información, averiguar, compartir, ¿no? Que sea una información que nos pueda enriquecer, despejar dudas, también consultar con otras personas que estén viviendo lo mismo, o con profesionales, con técnicos, revisar mitos o creencias que se puedan tener, porque sobre todo cuando uno desconoce, ¿no? Como tantas cosas que podemos desconocer, a veces venimos con prejuicios o juicios de valor sobre algo, creencias, y bueno, a veces está bueno poder romper o revisar un poco eso. En el campamento, bueno, los chiquilines traían esto, ¿no? Porque nos va a pasar esto, ¿no? Nos va a pasar esto en el futuro y vamos a terminar así, y yo ya lo sé, lo tengo clarísimo, decían los chiquilines, entonces
ahí los líderes del grupo, los que llevan más experiencia, o nos fuimos conociendo y nos dimos cuenta que llevaban más años integrando a la fundación y con más conocimiento e información, decían, bueno, no, podemos evitar esto, podemos buscarle la vuelta, hacer esto. Ahí, un poco con lo que contaba Lucía, me parece que es importante esto que pusimos, derecho a elegir al médico tratante, y la importancia también del educador en diabetes. Ojalá todos pudieran acercarse a Mariela. Ahora, Mariela, tenés mucho más trabajo si se te acercan, pero también a Laine, a Natalí, la otra médico que está trabajando en la policlínica de Maldonado, personas súper sensibles, integrales, y con el tiempo que lo vimos en el campamento que le dedicaron a los chiquilines a despejarle dudas, ¿no? Como ellos empezaron el campamento cuando llegaron el sábado con un montón de desconocimiento que los estaba angustiando, que nos estábamos dando cuenta que tenían miedo, que no estaban pasando bien, que sabían, que pensaban que les iban a pasar un montón de cosas, y entre ellos hablando se dieron cuenta que no, que tenían desinformación, que no estaba bien lo que estaban diciendo, porque no era correcto tampoco. Había muchos chicos que venían del interior, que se habían acercado como con miedo, ¿no, Giselle? Creo que los habían invitado, era la primera vez y tenían como dudas, y incluso creo que pensaban que capaz que el sábado tenían que llamar porque se tenían que ir, y se fueron el domingo súper contentos, y además despejando un montón de dudas que en realidad tenía que ver con la información, con las creencias y los mitos que pasan siempre, pero bueno, que la diabetes también los tiene, ¿no? Bueno, favorecer a un proceso familiar con conductas saludables, que también se aprende, ¿no? Como todo se aprende, frente a lo desconocido o al cambio o a lo nuevo también se aprende, no es que tampoco esa presión de, bueno, como familia ya tenemos que venir con hábitos saludables y conductas, sino que, bueno, frente a una situación particular, bueno, ir aprendiendo todos juntos, y el sostén, la contención, eso es lo más importante, ¿no? El respeto también. Fomentar la regulación emocional o la autorregulación, y para eso también quizá ahí podemos tirar un poquito sobre nuestra profesión, lo importante que es, porque también lo hemos visto en investigaciones y leyendo un poquito, el acompañamiento de un psicólogo en un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Había muchas personas que comentaban que sobre todo al principio, con el diagnóstico, con el debut, habían tenido un bajo porcentaje de acompañamiento psicológico, y que cómo sí les hubiera hecho cierta modificación o cambio, favorecer el poder compartir y hablar de todas estas nuevas experiencias y emociones que están empezando a transitar con un profesional de la salud mental, ¿no? Entonces, que a veces se lo puede buscar de forma privada, obviamente, o puede ser dentro de mutualistas y demás. Esto, Mariela, también lo capaz que vos querés comentar algo de esto de promocionar la asimilación de responsabilidades, ¿no? Mariela decía algo importante, que era que, bueno, que a veces ellas trabajaban directamente, o como cuenta Lucía, con la familia del niño, de la niña, ¿no? Porque bueno, a veces son muy chicos, es en la primera infancia, entonces la información va directamente con la familia, y cuán importante es que después el traspaso, ¿no? Los padres, los tutores, los tíos, los abuelos, la abuela, el que es responsable del niño, le entrega esa información al niño, para el adolescente, para que siga él, ¿no? Después con la medicación, con las conductas. Es como que es un camino, digo, y cada niño, digo, tiene su tiempo. Nosotros, digo, tenemos algunos niños que con 7 años, ya desde su debut, ellos se inyectan solos, ¿ah? O sea, obviamente con el acompañamiento de los padres. Pero hay otros, sin embargo, que tienen 9, 10, 11 años y tienen miedo a las inyecciones, ¿tá? Miedo de ellos mismos inyectarse. Por lo general, para hacerse el control de la glicemia capilar, digo, no hay mayor problema, digo, desde chiquito ya ellos mismos piden sacarse la gota de sangre. Pero sí, o sea, cada uno tiene su tiempo diferente. Y la idea es esa, digo, que ellos de a poquito, según van creciendo, bueno, cada vez vayan los padres, digo, liberando de a poquito, otorgándoles más responsabilidades. Bueno, ver las estrategias personales de afrontamiento ya lo hablamos, y también tiene relación a lo anterior de la autorregulación emocional, ¿no? Del poder ir como conociendo qué emociones por ahí me pueden estar surgiendo a mí frente a determinadas situaciones, y saber cuáles son las estrategias más
cuáles son las estrategias más favorables para determinadas emociones. Eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Bueno, el traspaso ya lo habló Cecilia, y el rol activo para la integración social. Esto es algo muy importante que lo vimos en el campamento el año pasado, la necesidad de los gurises de que se conozca, se dé a conocer más sobre la patología en instituciones, por ejemplo, educativas, entre sus pares, con sus amigos, con sus compañeros, ¿no? La importancia de, por ahí ellos sentirse un poco como portavoces sobre esto. Un poco para poder apropiarse, y bueno, y también surgió en el ámbito laboral, ¿no? Bueno, qué importante es que nosotros, los otros, conozcan de la diabetes, ¿no? En los chiquilines mismos decían, bueno, ahora mismo si a alguno le pasa algo, y ellos lo hacían como chiste, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los neceser? Decían, ¿dónde están los glucómetros? ¿Dónde están, o cuando salimos de caminata o en el fogón? Bueno, sí, ¿qué hacemos si pasa? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos solucionar si hay algún tema que se presente? Si querés, Giselle. Adolescencia. Bueno, la adolescencia, quisimos hacer hincapié en esta pantalla, que creo que una de las preguntas del chat apuntan a la adolescencia, porque en realidad pensamos que, bueno, como decía Mariela, un poco la infancia es acompañada ya de los tutores de la familia que reciben la información, ¿no? Y también quedan como muy acompañados por cómo les hayan presentado el diagnóstico, tanto el equipo médico con la familia. Bueno, los adultos, por el proceso madurativo ya del adulto, tiene como otras herramientas para poder hacer frente a la diabetes propias de la vida misma, ¿no? De la etapa. Y la adolescencia, como nos decían los chiquilines, había muchos de los chicos que ya tenían diabetes tipo 1 desde la infancia, y creían ellos que lo tenían asimilado, y de repente llegó la adolescencia con un montón de cambios hormonales y las salidas, y esto del tabaco, ¿no? Que es importante que no fumen por el tema de las arterias, y un montón de cuestiones que le decían el AINE y los médicos cuando estaban ahí. Pero también es un conflicto vital propio de la etapa que viven los adolescentes, sí, ¿no? Sí, lo pusimos sobre todo por eso, ¿no? Porque en la adultez uno tiene determinadas estructuras ya más formadas, o bastante formadas. Bueno, en la infancia quizás hay un mayor acompañamiento de los adultos, y en la adolescencia, más allá de que haya un acompañamiento, es verdad que ya de por sí es una etapa de la vida muy revolucionada hormonalmente. Entonces, sumarle a toda esa revolución hormonal, a los cambios, ¿no? Al ir conociéndose, uno se va descubriendo en miles de cuestiones. La vergüenza que ellos decían también, ¿no? Lo que les generaba el tema del control, llevar cada vez que salían en la cartera, en el bolso, la mochila, bueno, llevar el azúcar, o llevar un pedazo de torta, o llevar algo, pincharse, no pincharse, si les daba vergüenza, si se terminaban perdiendo salidas por este tema. Bueno, la actividad física, que a veces también llama más la cama o el sueño, las horas de dormir, que hacer la actividad física, y bueno. Bueno, un poco esto lo hablamos, favorecer la comunicación, poner en palabras, ¿no? Poner en palabras lo que sentimos, lo que estamos transitando, las emociones, el poder ser portavoces para otros que por ahí no acompañan porque no saben, o porque también tienen miedo, y mucho de lo que podemos contar ahora es desde la experiencia que tuvimos el año pasado, que fue sumamente enriquecedora, de la vivencia de los gurises también, ¿no? De decir, bueno, por ahí salgo con amigos y uno dice, no, si te pasa es que te da un pico, yo no sé qué hacer, me voy, o no sé si llamar a la emergencia o qué hacer. Entonces poner en palabras no solo las emociones o los sentimientos, los miedos, las adversidades, sino qué hacer, por ejemplo, si nos sucede algo, ¿no? Que muchas veces el otro no tiene por qué saberlo, como nos puede pasar con otras condiciones. Que o el otro también puede tener miedo, ¿no? O esto de que no sabe cómo actuar, no sabe si lo va a hacer bien, si va a poder estar a la altura, si lo va a hacer mal, si la va a pifiar con lo que haga. Bueno, entonces nosotros acá lo que queríamos como quizás, lo queremos decir como algunas estrategias a tener en cuenta, esto de que
qué importante es poner en palabras lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos pasa, ¿no? Que es importante decirlo con quien estemos, en la infancia, en el adulto. Ahora los niños, yo siempre digo, ahora está de moda el monstruo de los colores, ¿no? Esto de decir las emociones y identificarlas. Qué importante es identificar lo que nos pasa y poder prestarle atención, darnos un momento para reflexionar sobre eso, ¿no? Es sano enojarse y estar triste, y está bien que así sea, ¿no? Sí es importante ver, bueno, cuánto en el tiempo, con cuánta frecuencia, bueno, ahí sí buscar otras formas, pero sí es importante validar las emociones, qué es lo que nos pasa, es sano, está bien, es importante. La comunicación en la pareja, en la familia, con los amigos. Los chiquilines decían, bueno, no, a mí me da vergüenza, yo prefiero que no lo sepan. Entonces otra chiquilina le decía, bueno, pero si salís con tus amigos lo tienen que saber, porque no te puede dar vergüenza, porque si alguien necesita, no, voy corriendo a mi casa, bueno, pero si no llegás a tu casa, bueno, eran dudas que ellos tenían. Entonces armar un poco la planificación tiene que ver con esto, con los horarios, con las actividades. Los chiquilines nos hablaban de que nosotros no lo dimensionamos hasta en el campamento, la importancia que ellos tienen en las decisiones que toman todo el tiempo, ¿no? Ni que hablar en diabetes tipo 1, que fue con los chicos que fuimos al campamento. Ellos están constantemente tomando decisiones, ¿no? ¿Cuánto voy a comer? ¿Cuánto me tengo que pinchar? ¿Cuánto? ¿No, Mariela? Que eso lo habíamos hablado un poco. Sí. Por ahí los niños quedan como un poco más a la espera de los padres, o qué es lo que hay para comer, qué es lo que, pero si los chicos tienen que ir a una reunión, o una comida de amigos, una cena, un sábado, un viernes de noche. Prever, y ahí está la importancia de esto de la planificación como factor que genera más tranquilidad, ¿no? Como un puesto un poco a la ansiedad, o sea, cuanto más podemos organizarnos o ir aprendiendo, bueno, si me voy a un cumpleaños, bueno, ellos contaban, me llevo el tapercito con lo que yo sí puedo comer, entonces a su vez también puedo compartir de esa reunión con los demás, pero habiendo planificado o previendo, y eso obviamente que disipa bastante la ansiedad o el estrés que pueda generar, ¿no? Y después lo de sentirse enojado, triste y demás, eso en realidad hace parte de todos los seres humanos transitamos constantemente por diferentes emociones y sentimientos, y bueno, es aprender a vivirlo, y lo que hoy pudimos batallar, seguramente mañana pueda volver y va a haber que aprender a batallarlo de otra forma, ¿no? Y la importancia de esto al final, ¿no? Ver todo lo que es viable para sostener. Bueno, a veces nos enojamos y nos hacemos el dicho, bueno, mala sangre, y en realidad sabemos que no va a funcionar porque de repente no están las condiciones dadas, ¿no? Entonces, bueno, capaz que podemos evitar algunas situaciones o buscarle otra alternativa, bueno, como decía los chiquilines, no, siempre que me junto con mi grupo de deporte, de fútbol, siempre vamos a comer afuera, y entonces a mí me molesta porque ese lugar no me gusta. Bueno, pero sí la importancia de uno, bueno, ¿y qué pasa si propones otro lugar, ¿no? Donde haya otra comida, donde sí puedas comer. Ah, no, bueno, pero no van a querer. Bueno, pero lo propusiste, capaz que buscarle la vuelta a esto, ¿no? Hacerlo viable, si es posible. Si querés, Giselle, la siguiente. Bueno, como para finalizar un poco, pensar a la diabetes como la biografía y la historia de vida personal también, ¿no? Estamos atravesados por nuestra historia personal, por las experiencias, los factores de protección o de afrontamiento que ya los hablamos, aprender a convivir, el cambio de vida, ¿no? De hábitos. Con lo que sabíamos, de la forma que lo hacíamos, bueno, ahora cambió. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos de ahora en más? Y convivir creo que nos pasa a todos los seres humanos constantemente en la vida mismo, ¿no? Tenemos que convivir todo el tiempo con cosas nuevas, ¿no? Adaptarnos. Sí, en ese convivir, el negociar constantemente. Y bueno, el equilibrio es el negociado es a diario. Sí. El negociar es a diario, desde cambiar una zona de inyección, bueno, que coman determinado cual alimento, que hoy cuando hablaban del estrés, digo, a muchos padres les genera estrés el momento de la inyección. ¿Ah? Es como al niño de repente le genera ansiedad, y a los papás muchas veces terminan con enojo, con gritos, bueno, terminan con el plan B apretándolo para poderlos inyectar. Y
y todo eso, bueno, siempre le decimos, hay que negociar, pero no es fácil de decirlo a poder hacerlo en ese determinado momento. Y esto que decís, Mariela, en el campamento uno de los chiquilines le contaba, ¿no? Que él cuando se pinchaba, a su madre le daba más pena que a él, ¿no? Dice, mi madre no me puede ver, y yo me pincho y le muestro en la cara para que ella no se asuste, y bueno, también el humor, ¿no? Que es importante, y que algunos de los chiquilines, algunos más, otros menos, lo tenían como más incorporado. Y esto que vos decías, Mariela, de negociar constantemente, ¿no? Con los padres, con ellos. Los adultos con diabetes también tienen que negociar, ¿no? Sí. Y de ahí la importancia también de cómo lo ven los padres, ¿no? Porque capaz que lo están sufriendo más los padres, esa angustia de que porque el hijo se tiene que inyectar, y bueno, quizá porque no terminó asumiendo o no acepta que su hijo tiene esa condición y que lo necesita. Entonces la importancia de cómo lo tomamos los padres, cómo lo vamos a transmitir también a nuestros hijos. Eso también, qué importante que es eso que decís, es el de poder, volvemos a decir, poner en palabras, ¿no? Porque es un proceso y un cambio para todo el entorno familiar, ¿no? Entonces, también para los padres también es importante trabajar sobre las cuestiones que nos pasan frente a esto, ¿no? Y poder compartirlo, poder expresarlo, sacarlo para afuera, trabajarlo de la forma que cada uno considere que sea mejor. Sí. Capaz que Giselle, vos querés dar tu opinión desde tu testimonio. No, por eso mismo, o sea, porque la forma como uno lo ve y como lo vive es como lo transmite a su hijo también. Si uno lo ve como algo que es espantoso y es lo peor que te pudo haber pasado, el hijo o el joven lo va a recibir así también. Si uno lo ve como, bueno, es una condición, otros tienen otras condiciones, y en esta condición que tenemos que aceptar que el tratamiento que tenemos es bueno, es invasivo, sí, es invasivo, pero te permite hacer todo lo que vos querés hacer, no, nada te va a limitar, y tan solo es aceptar que tenés que inyectarte para estar sano y saludable y poder hacer todo lo que te gusta. Entonces, eso es lo fundamental para mí, digo, siempre fue el verlo con esos ojos positivos, decir, bueno, entender primero de qué se trata, y bueno, y de alguna forma amigarse de la diabetes, como digo siempre, ¿no? Y bueno, y tratar de contagiar eso a nuestros hijos y en el entorno familiar también, porque después aparecen los abuelos que, ay, pobrecito, ¿por qué se tiene que pinchar? Entonces, es un tema bueno, de un trabajo en toda la familia, como decían ustedes al principio, o sea, afecta a todo el entorno familiar. Y es un proceso, y es todo un proceso de aceptación y adaptación de la persona afectada y de todo su entorno. Y de acomodación también, aceptación, acomodación, exacto, adaptación, estamos todo el tiempo en esa, ¿no? Como ese círculo. Muchas veces los hijos son nuestros maestros también. Así como decís, como el padre lo que dice, ay no, qué horrible, lo puedo vivir, a veces es al revés, es el hijo que dice, no, mirá, no hay drama, mamá, papá, y uno aprende también. Pero que muchas veces también aparece el sentimiento de culpa de los padres, de que, bueno, que le pasa eso por algo que hice mal, o porque la herencia, o por un montón de mitos que de repente puedan haber, y bueno, y eso hace también de que se sienta mal el padre frente al niño, y el niño eso no lo vive. Claro, son cuestiones propias, personales. Exacto. Lucía levantó la mano. Bueno. Sí, qué importante el tema ese de Ay, se te escucha muy mal, saca el video, Lucía, a ver si mejoras. Porque, por ejemplo, no se te escucha, Lucía. Saca el video, a ver si mejora tu audio. No iba, ¿me escuchaba? A ver ahí. A ver. ¿Para qué saco el video? Ahí. Sí, a ver si ahora sí. Sí. ¿Ahora? Sí. Por ejemplo, o sea, habíamos quedado en salir a McDonald's todos los sobrinos conmigo, ¿no? Ailén ya era consciente de que no iba a poder comer, o sea, pero no iba a dejar de salir con sus primos porque no iba a poder comer. Ella es muy madura, tiene 11 años, y ella siempre te dice, esto me ha pasado de comprar barritas sin azúcar, y me dice, no tía, esas sí tienen azúcar. O sea, esas me suben, a pesar de que dice que 0, esas me suben, no puedo. Ah, está. Y ella me enseña a mí. Y era la hora de la colación, y dije, bueno, está, comete la fruta de manzana que te dan ahí, el sobrecito, ¿no?
Y después que lo consumió, enseguida ella mira los ingredientes, me dice, tía, tenía azúcar, 15 gramos, abrió los ojazos grandes, me dice, no, Ailén, no te puedo creer que tengas tanta mala liga. Y enseguida la controlé y estaba bien, o sea, dentro de los parámetros que tenía, estaba bien, pero es ese como ella es responsable y mira las etiquetas a veces hasta más que yo, y me dice, esto no, esto tiene azúcar, esto no, esto sí, esto no, y cómo adaptarse también a no privarle de una salida. Ella no tiene problema con sus hermanos que ellos comen cosas con azúcar, y ella, o sea, cero drama, o sea, ella sabe que tiene sus momentos para comer, si tiene ansiedad come chicles, y ya está. Pero no hay, o sea, nos adaptamos a todas las salidas, y de repente vamos al cine, y ella come pop salado, y ta, o sea, pero que es importante también para los hermanos, cómo la cuidan, y tampoco andan comiéndole encima, ni nada. Ya, por ejemplo, o sea, no pueden, no andan ofreciéndole diciendo que son mucho más chicos, pero ellos también están aprendiendo, junto con ella, a respetar y a aprender a convivir con esa diferencia, ¿no? De alimentación, que es súper saludable, para ella mejoró un montón, ella adelgazó un montón, se estaba alimentando mal, y para ella su calidad de vida mejoró en todos sentidos, también en el tema bien te dicen, el tema de la alimentación influye en todo, y para su patología con el tema de la enfermedad, el tema de la mejora de la nutrición la favoreció en un montón de cosas. Entonces ella lo aceptó como algo positivo, y eso está bueno, por lo menos, viste, para compartir en la familia, como algo positivo. Nada más era Compartirlo eso. en general, ¿no? Esto de poder compartir esas experiencias tan positivas, que por ahí a algunos les puede llevar más o menos, está bueno porque eso ayuda, siempre esto, el compartir hace que uno pueda vivir la vida del otro un poco y saber que sí se puede, como decía Giselle y Mariela al principio, ¿no? Que sí se puede. Y claro, y no hay cambios. Y no aislarlos, y tampoco que dejen de compartir con otros amigos y que puedan ver, bueno, si él está comiendo una cosa y yo estoy comiendo otra, de repente no dejar de salir con sus hermanos o una salida a la tarde porque al lugar que vamos a ir capaz que no hay algo específico para ella. Dentro de lo que hay, buscar la manera de integrarlo y poder compartir. Hemos salido con el tupper muchísimas veces, a un montón de lados, pero tratar de buscarle la vuelta y que ella no se sienta que está excluida porque no, en ese momento o en ese horario no tiene que comer. No es un horario para que ella coma, o es para una colación y de repente los otros están comiendo otras cosas. ¿Algo a acotar? Mariela, Giselle. Gracias, Lucía. No, gracias, el aprender a convivir, y un poco en lo que decía Lucía, también es la importancia de cómo uno aprende a vivir con esta condición y aprender a manejarla. Entonces, en el momento que la aprendemos a manejar, ya nos limitamos menos al compartir, digamos, y al convivir con la condición, porque lo podemos manejar. Entonces, si de repente mañana sale con los primitos o con los vecinitos y se van a comer una hamburguesa no es una alimentación saludable, pero un día lo puede comer. Hay que aprender a manejarlo. Entonces, no es decir lo prohibido y no como porque no es saludable. No es saludable, pero si lo como todos los días está muy mal. Pero si lo como una extra, se puede manejar. Entonces, por eso el aprender a convivir me parece muy importante. Y lo fundamental ahí es la educación en diabetes, ¿no? Sí, por supuesto. La información. Giselle, perdón, si querés la última, y así salimos de la pantalla y nos podemos ver. Nos vemos. Entre todos. Esa fue una foto del año pasado por los chiquilines. En un taller. No sé si nos fue en el último taller. Creo que fue el último taller, que estaban muy concentrados, ¿verdad? Sí. Demasiado. Precioso. Algunos pocos, ahí había una mitad, faltaban. Bueno. Elina está preguntando, dejó algunas preguntas en el chat. Puede ser así, o si alguno quiere compartir, preguntar directamente sin que sea escrito, está bueno poder hacerlo también. No sé si, acá preguntan, ¿cuándo puede subir los valores por lo emocional? Porque mi hija llega de la escuela con los valores muy altos.
Bueno, En realidad, puede ¿cuánto? ser? No se sabe. No, Ahí va. claro. Claro, eso es una incógnita como la vida misma, ¿no? Claro, no se sabe cuánto. Sí sabemos, obviamente, lo que hablamos al principio, ¿no? La variable de las emociones personales que tienen una incidencia sobre los valores, incidencia en todo, porque somos seres psicosomáticos, así que, pero la exactitud de cuánto es imposible de saberlo. Bueno, como en el sistema digestivo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo y también los chiquines lo hablaban. Bueno, cuando uno va a dar un examen, un parcial, un oral, una prueba de manejo, ¿no? El sistema digestivo cambia, ¿no? Decían los chiquilines, a veces tengo ganas de ir al baño porque me pongo muy nervioso. Bueno, esos niveles son muy singulares, ¿no? No se pueden manejar. Ahí va, sí, ella está controlada y le están cambiando la insulina, de hecho lleva como 6 más en la mañana que están cambiando, pero le pasa que si está en casa bastante bien, pero es ir a la escuela y viene a veces con 4 y algo, y tal, porque también tengo miedo de darle mucha insulina, ponerle mucha insulina, y que no se ponga nerviosa y que haga ahí por la escuela. Claro. Normalmente lo que lo que se aconseja es que cuando se vuelve de una situación de estrés, como de repente capaz que para ella es una situación de estrés la escuela, es esperar un rato, que baje las revoluciones, de repente no inyectarla ahí, tomar mucha agua y esperar de repente media hora, 45 minutos, y ahí volverse a hacer el control. Entonces de repente eso nos pasaba a nosotros con Alejandro cuando volvía del fútbol, era chiquito, y volvía sumamente estresado del partido, y venía altísimo. Entonces ahí si lo ajustás, después baja el estrés, baja el valor y actúa la insulina y es una hipoglicemia. Entonces, bueno, dar tiempo a que se normalice su estado anímico y su estrés, vuelva más a la normalidad y después ahí evaluarlo y ajustar. Bárbaro. Sí, porque la verdad que si no llega la noche y se está dando nada más que 4 de noche y está a veces hace hipo. Claro. De noche, como que baja empieza a bajar lentamente, cuando queremos acordar como que nos pasamos de insulina. Claro. Así que vamos a empezar a hacer eso, vamos a usarlo. Gracias, sí. Giselle. No, de nada. Elina, igual estás cerca de la fundación. ¿Yo? Sí. Si estamos cerca, no, yo soy de Progreso, somos de Progreso. Sabemos dónde queda, hemos ido a charla. Bien, igual bueno. estamos a las órdenes si un día querés reunirnos y charlar, lo vemos particularmente. Sí. Eso estamos siempre a la orden. ¿Ah? Gracias. ¿Cómo tratamos la diabetes en la preadolescencia y sus cambios hormonales? Esto es todo un tema, la adolescencia, ¿no? Sí. Con esto que decían recién los controles que les da vergüenza. También eso. La adolescencia da vergüenza, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo corporal, con la imagen de uno. Entonces, da vergüenza, punto. Aparte, con la diabetes, que era lo que decían los chiquilines, es otro tema, ¿no? Y por eso la fundación, insisto, en acercarse, y los chiquilines decían desde los que se fueron del campamento, qué bien les hizo acercarse con los chicos, todos distintos, cada uno con su historia de vida particular, ¿no? Creo que ninguno se parecía a la vida del otro, y esto es importante resaltarlo, porque creo que fue un poco la idea de las diapositivas o del mensaje, ¿no, Mariela? Todas las familias son distintas y las realidades también, la diabetes es distinta, que es un poco la pregunta que hacíamos, ¿no? Es muy individual, digo. Eso es, no hay generalidad. Y acá que Lucía pregunta cómo tratamos la diabetes en la preadolescencia y sus cambios hormonales, y sabemos que en la adolescencia, digo, por todo el movimiento hormonal, los requerimientos de insulina aumentan mucho. Hay una resistencia a la insulina, y bueno, es una etapa que, bueno, el médico ahí tendrá que ir viendo y haciendo modificaciones, y después de un determinado periodo los niveles vuelven como a su normalidad, digamos. Pero esto está dentro de esos cambios, ¿no? O sea que esto pasa. Es esperable que pase. Y más en la montaña rusa, ¿no? Y más en las niñas, En las niñas sobre todo, sí. Sí, se da mucho eso. Pero qué bueno Adriana que aceptó. Sí, Adriana ya 46 años lleva con su diabetes.
Felicitaciones, Adriana. Seguimos aceptando. Hola, Adriana. Hola, me encantó la actividad, estuvo excelente, y lo único que les puedo decir que de todas esas experiencias que Mariela ha comentado, de todos esos mecanismos de defensas, creo que yo pasé por todas esas etapas. Imagínense, hace 46 años y pico que tengo diabetes. Empecé en una etapa donde no existía nada lo que existe en tecnología como hoy, sino con un mecherito, un tubo de ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, pasé por todas esas etapas, y bueno, la experiencia, les puedo decir que en cuanto a la experiencia, sí, yo podría decir, como dice Mariela, como que acepté. No sabíamos nada, en esa época fui la primera niña en Tacuarembó, en el hospital de Tacuarembó. Los médicos se tuvieron que poner a estudiar mucho sobre diabetes en la niñez, y bueno, aprendimos todos, y bueno, tuve que aprender a convivir con mi condición, como decimos todos en la fundación, que bueno, que me dediqué a estudiar sobre diabetes, y me dedico a eso, la educación, y ayudar a todas las personas que lo necesiten. Bueno, o sea que te aportó también y te brindó mucho. Gracias, Sí, Adriana. sí, muchísimo. No, gracias a ustedes. Adriana fue el nexo un poco que nos hizo conocer con Mariela para que salga la charla. Cuando les dije al principio que trabajamos en un equipo de educación, Adriana es una de ellas. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo que haya quedado? No, personalmente yo quería contar también, yo soy nieta, mi abuelo tenía diabetes, y yo cuando le contaba a los chiquilines el año pasado en el campamento, les hacía cuentos de que mi abuelo siempre lo vivió con mucho humor, ¿no? Nosotros éramos chicos y él nos pinchaba, nos corría para pincharnos y nos mostraba, entonces lo vivimos como muy divertidos, comíamos juntos, las comidas se adaptaban, ¿no? Él sin azúcar o se comía otra cosa, él no le gustaba lo dulce, o eso era lo que nos decía, pero entonces lo vivimos siempre como con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, y claro, cuando conocí otras realidades en el campamento, yo también conocí otra realidad con la diabetes, que era distinta a lo que estaba acostumbrada, ¿no? Otra vivencia, y bueno, por supuesto que más rica, ¿no? Pero siempre con altibajos, por supuesto, como todos. Y esto que vos contabas, Lucía, que capaz que, bueno, también hoy tu sobrina se adapta más, pero que si mañana también entra en otro momento de su vida donde se enoja o no se adapta, también está bueno, y también es válido, y también es importante, ¿no? Respetar. Y respetarse Claro. uno dentro de todo ese mundo de emociones que nos suceden. Sí. Sí, lo importante es que se puedan expresar y que digan lo que sienten, que lo manifiesten, como que se desahogan, que se puedan expresar, entonces ahí se alivian, y eso va a ayudar a que su perfil glicémico esté más estable. Tal cual. Sí. Y que puedan preguntar, ¿no? Esto que lo que no conocen, que puedan preguntar. Elaine, la diabetóloga, creo que nos contaba, fue una de las primeras diabetólogas que se recibió en Uruguay en el año 2007, es nuevo, antes estaba la carrera de endocrinología, pero ahora es diabetología, es relativamente nuevo, desde el año 2007, entonces qué importante es, ¿no, Mariela, vos que sos educadora en diabetes? Sí. Acercarse, informar, preguntar, ¿no? El conocimiento es fundamental. Y siempre apoyarse, digo, en todo lo que puede aportar, bueno, en el equipo de salud, bueno, en este caso como la fundación, digo, para tratar de ir adquiriendo más conocimientos, y eso es lo que les va dando las herramientas para poder ir avanzando cada vez más. Sí, el conocimiento, la información, como lo más técnico, por decirlo de alguna forma, Sí. Y el autoconocimiento también, el respeto y el autorrespeto, ¿no? El compartir, como decía Adriana, dicen que cuando uno comparte, esa emoción se parte, o sea, que se hace más liviana, o sea, que siempre es importante. Y en el caso de los adultos también, ¿no? Porque los adultos muchas veces están más solos, porque se asume que, bueno, como son grandes, lo pueden resolver y manejar bien, y no hay muy buenos equipos de salud en las mutualistas donde le den apoyo a las personas con diabetes tipo 2, claro. y que les den educación. Y entonces es fundamental también el entender qué les está pasando, y bueno, para que tengan una aceptación y un cambio de estilo de vida, que muchas veces es más brusco en el caso de los adultos que en los niños, que desde pequeños les empezamos a enseñar a tener una vida saludable, y cuando aparece una diabetes tipo 2,
ya de grande, que ya hay un montón de hábitos o malos hábitos y que hay que cambiar, entonces que cuesta más esa aceptación y el entender que sí pueden, ¿no? Entonces el apoyo a los adultos es importantísimo también. Sí, para la adhesión al tratamiento. Exacto. ¿Alguna otra consulta, duda o aporte que quieran hacer? Aprovechen. Hola a todos. Bueno, sí, yo en mi caso me uní a la charla, estuvo muy interesante, muy linda, y lo que considero que estuvo muy centrada en los niños. Me parece bárbaro porque es muy difícil para un niño, y todos nos sensibilizamos cuando hay un pequeñito que debuta con diabetes y bueno, tiene que adaptar la familia. Pero me gustaría que se hubiera más adelante algunas próximas charlas que se tocara el tema de los adultos, porque por ejemplo a mí me tocó durante 25 años nos tocó a varios tener un compañero diabético en la oficina, que uno está 8 horas junto con él y nos enloquecía, porque había momentos que cuando estaba para arriba estaba bárbaro, positivo, todo bien, y cuando estaba con ese carácter irascible lo queríamos matar, no podíamos aguantarlo. Generaba un rechazo enorme, ¿no? Era una cosa arriba y abajo, nos enloquecía. Y bueno, ahora está jubilado, bueno, continúa llevando como puede o como le sale su enfermedad, porque es muy pícaro, a veces hace cosas que él sabe que no puede hacer, es como un niño grande, ¿no? Y otras veces, cuando se asusta, va todo al tratamiento y come ordenadamente. Entonces, también tendría que, si yo antes no, cuando lo conocí los primeros años, pensaba, este tipo es imbancable, pero claro, yo no sabía que la enfermedad le afectaba en su forma de ser. Después con el tiempo me fui enterando que era diabético, etcétera, como que había que comprenderlo, y bueno, y eso también como que es importante que toda esa información se socialice más, así todos somos más, cuando nos toca este tipo de, o un vecino, o un familiar cercano, ¿no? O un compañero de trabajo, podemos tener actitudes más positivas, o de colaborar, y hasta de contemplar cuando tiene un estado así fuera de lugar, ¿no? Bueno, eso, nada más. Sí. Y muchas gracias a las expositoras que estuvieron muy bien. Gracias. Buenísimo. Gracias, Ivonne. Buenísimo. Gracias, Ivonne. Lo importante ahí me parece que también está en la aceptación de las personas, porque ahí lo que demostraba quizás era un poco negación a su condición. Y tenía tanto descontrol. Y capaz, claro, o falta de educación y de información para poderlo manejar. Partimos que nosotros siempre fundamentamos que el pilar fundamental es la educación, porque la educación es el tratamiento, porque la persona que no recibe educación no puede cumplir con nada más. Entonces, si una persona está descontrolada, trabaja tantas horas, hay muchas personas, yo tuve muchos pacientes que después de 14, 15 años le costaba aceptar la condición de diabetes, y bueno, que lo negaban en sus trabajos, que los compañeros no se enteraban, a no ser que le pasara, que tuviera una hipoglicemia muy severa o cosas así, pero si no, no. Sí. Por eso yo hacía hincapié en el tema de la importancia también del apoyo a los adultos, porque sabemos justamente de esa necesidad de desconocimiento que tienen y bueno, y de descontrol muchísimas veces. O sea, convengamos que la mayor parte de las complicaciones de las personas con diabetes que aparecen son personas con diabetes tipo 2, claro. No hay casos de diabetes tipo 1, a pesar de que con diabetes tipo 1 de repente viven toda su vida con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2 viven, porque aparece de adultos, ¿no? Porque entonces naturalmente viven menos años con diabetes, pero lamentablemente no están bien controlados porque falta educación, falta adherencia al tratamiento, y bueno, y entonces ahí aparecen las consecuencias negativas, y con el impacto obviamente dentro de todo su medio social, y de su ámbito de trabajo, y la familia, porque obviamente les afecta, y bueno, les afecta en su forma de ser, y emocionalmente también, obviamente. Sí. Es un poco todo lo que estábamos hablando, ¿no? Como ir uniendo todo lo que fuimos un poco trabajando, hablando, ¿no? De la educación, como
como parte del conocimiento, de la información, de poder ser uno una red para otros, tanto de contención como de ser portavoces sobre esto también, lo que decís vos, ¿no? Como compañeras quizás saber un poco más, pero también que por ahí la persona se pudiera abrir a contarlo, y para eso está esto de la adaptación, la adherencia al tratamiento, ¿no? Y saber cómo poder ayudar en determinados momentos. Todo tiene mucho que ver con la educación, ¿sí? El autoconocimiento también. Y esto que dice Adriana, ¿no? Que cuán importante que tiene que ver con la adaptación, aceptación, entre comillas, pero cómo yo me presento ante los otros, ¿no? Que también surgió la pregunta y los adolescentes lo decían, quiero que los demás lo sepan, quiero que los demás se enteren, que creo que me van a ayudar. Los chilenos decían, no, capaz que no me van a ayudar, prefiero que no se enteren, no, sí, tenés que decirlo, te va a hacer bien, o acercarse a la fundación, de parte de las familias también, ¿no? Hay muchas cosas que son mitos, que son creencias, y esto que decíamos de que hay mucha información de que también es nueva, ¿no? El estado de ánimo sí influye, y es verdad, y es así, y eso hay estudios que lo están demostrando recién ahora, ¿no? Cómo el sistema nervioso afecta al sistema inmune. Eso lo estamos viendo ahora, lo podemos estudiar con información, ¿no? Capaz que antes se desconocía o no había tanta información. O sea, se separaba más, somos seres integrales, o sea que todas las dimensiones, una dimensión afecta al resto o puede condicionar de alguna forma a la otra. Entonces, vernos y conocernos como un ser integral en todas las dimensiones, eso es fundamental también. Familia Brites, tenía la mano levantada hace un ratito. Sí. Gracias, Andrea. Sí, quería un poquito de nuestra experiencia también. Mi hija debutó ahora en febrero, tuvo un debut y muy poca información. Lo que fue la médica uruguaya la trataron muy bien porque entró con una cetosis bastante complicada, pero el apoyo de los médicos en cuanto a información, cómo ir sobrellevándolo, qué medios o cómo ayudarla cuando estuviera en casa. Mismo nosotros, a los padres, tampoco mucha información. De hecho, cuando yo en el alta, como que nos mandaron sin mucha información, ¿no? Gracias a Dios que una enfermera se tomó su tiempo, se encerró en la habitación con nosotras y nos explicó todo. Le hizo a Belén que se hiciera ella misma el control y todo, cosa que nunca se había pinchado, nunca se había hecho nada, y así nos mandaban para casa. Pero bueno, pudimos, gracias a la enfermera, pudimos tranquilizarnos un poco. Y después, bueno, el hecho que nos conectaron con ustedes, con la fundación, eso fue un gran alivio, sumamente un gran alivio, porque tenemos a Ana Laura, que vive también acá cerquita, y fue la que se tomó el tiempo de venir a casa, de explicarnos un montón de cosas, y la verdad que desde ese momento sentimos el apoyo, porque nos sentíamos totalmente solos. O sea, sentíamos que estábamos desnorteados y no sabíamos para dónde agarrar. Y todavía encima con todo este problema de la pandemia, como que la verdad se nos vino el mundo arriba nuestro. Entonces lo que yo quisiera pedir, si es posible, un poco más de información hacia los papás. Porque, por ejemplo, ahora que estaba escuchando, creo que era Ivonne, que estaba hablando de los cambios de carácter de ese compañero, francamente es algo que a mí me serviría mucho también comprender un poco más, y a mi esposo también, porque hay veces que no es difícil saber por qué está de ese humor o no. Entonces estaría bueno también tener un poco más de información en cuanto a eso. Y en mi caso personal, como que yo me he limitado a buscar más información, porque me da miedo tener tanta información en mi cabeza y no saber procesarla de la manera correcta. O dónde buscar información, porque también es eso lo importante, ¿no? En dónde uno informarse. Entonces, como que todavía nosotros tenemos muchísimos interrogantes en cuanto a esta nueva condición de vida, que incluye a toda la familia, no es solamente a ella, ¿no? Entonces, como que capaz que centrar un poco más los temas en eso, ¿no? Como poder también apoyar e informar un poco más a los papás.
Sí, sabés que desde la fundación, o sea, justamente la fundación surge por eso, ¿no? Porque nuestros hijos tenían diabetes y nos faltaba ese apoyo desde el sistema de la mutualista o de los hospitales. Y entonces, bueno, empezamos a buscar apoyo en profesionales amigos y empezar a generar estas instancias para podernos seguir educando y apoyándonos entre todos. Entonces, así es como surge la fundación y ese es el principal objetivo que tenemos, es justamente la educación, porque lo sentimos y lo vivimos como una gran necesidad. Y así es como surge también la cadena de ayuda que tenemos de la fundación, y es que justamente dar apoyo a las familias que están empezando este camino, o al adulto que está empezando este camino, porque bueno, porque ya lo vivimos, y poder compartir el conocimiento que tenemos, o la experiencia que tenemos, y acercar a los profesionales también, y bueno, y tratar de allanar este camino. Pero lo que te diría es que estás recién empezando, es un proceso, como decían las psicólogas, es un proceso, no tenés que estresarte y abrumarte porque hay muchísima información, sí, en la vuelta, y entonces, bueno, paso a paso ir buscando y golpeando las puertas a medida que vas necesitando más información, y no estresarte por querer saber todo, porque esto es un tema de tiempo, ¿ah? Me reía cuando vos comentabas lo de los cambios de ánimo y de carácter, porque Alejandro, cuando era chiquito, que mi hijo debutó a los 7 años, en la escuela me decían, sí, porque Alejandro está muy revoltoso y peleador y no sabemos si es por la diabetes. Entonces yo le dije, bueno, controlen la glicemia. Si la glicemia está bien, lo resolvamos como cualquiera, porque se está haciendo el vivo. ¿Ah? Claro. Si la glicemia está alta, bueno, ok, veamos cuál es la solución, o si está baja. Pero, digamos, no todos le tenemos que echar la culpa o hacer responsable de la diabetes. Hay que ir descartando, ¿no? Entonces, bueno, te comparto esa experiencia como madre, que fue lo que le dije a las maestras. Bueno, contrólenlo, si está alto, está bajo, actúen, y si está bien, hagan lo que tengan que hacer, porque se está portando mal. Entonces la empezaré a pinchar más seguido, la pincharé yo entonces. La evaluación de las situaciones la tenemos que hacer, no podemos asumir que siempre es por la diabetes y que todo lo que le pasa a nuestro hijo es por la diabetes. Claro, claro. Pero bueno, eso se va aprendiendo. Como los carbohidratos que los chiquilines hacían la broma en el campamento. Bueno, mirá que comiste mucho, tenés que controlarte los carbohidratos. Bueno, pero depende el significado, se decían entre ellos, de lo que para mí es un carbohidrato. No, el carbohidrato es lo mismo para todos. Entonces hacían la broma, ¿no? Cuando tenían ganas de comer hamburguesa, bueno, a ver cuál era la medición del carbohidrato, ¿no? Ellos hacían tono de chiste. No sé si Pau salió de trabajar. De lo que hablaba la familia, bueno, no sé el nombre, la familia, es muy sabio, por decirlo de una forma, esto de que vayas, como decía Giselle, de a poco, ¿no? No llenar nuestra mente de información, sino, si bien está esa ansiedad de querer saber, obviamente por el miedo y por saber cómo manejarse en cada situación, bueno, también tener como cierta paciencia o tranquilidad, decir, bueno, quizá aprendo hoy algo, me informo de esto, lo proceso, me doy el tiempo para adaptarlo a la vida, y después voy por algo nuevo, ¿no? Y eso es un trabajo de hormiga. Justamente fue lo que estamos tratando de hacer, ¿no? De no agobiarnos con tanta información, porque pienso que también eso te afecta lo emocional, porque a veces escuchás o lees cosas que tal vez nunca le pasen a tu hija. No. Entonces, como que para qué adelantarte a cosas que tal vez no. Entonces, por eso decía, es muy importante también qué cosas leer y qué fuentes de información es la que realmente uno busca, ¿no? En las organizaciones formales o científicas para encontrar información. No pongas diabetes en Google y leas todo lo que encuentres. No. Y después la vivencia personal, esto que hablamos, que repetimos tanto, el compartir, a mi punto de vista, es uno de los grandes maestros, ¿no? Compartir con otros que vivieron o que están viviendo lo mismo, siempre es una excelente forma de aprender, ¿no? Y de disipar dudas y bueno, y después con relación a las emociones, también como decía Giselle, más allá de que, bueno, tengo diabetes, también sigo siendo una persona y también me pueden pasar miles y me van a suceder miles de cosas que no tienen que ver con la diabetes, ¿no? Claro. Lo hablamos antes con Cecilia, bueno, por ejemplo, una persona que está transitando una depresión o que tiene una depresión crónica, muchas veces se sienten que son esa depresión, porque están totalmente metidos dentro de esas emociones y los sentimientos, y en realidad, bueno, no, sí,
tengo depresión, pero tengo miles otras de sentimientos y emociones también. Entonces, como ir, en eso está mucho el autoconocimiento y el conocimiento de la familia también, pero bueno, eso de a poco es un proceso, es lento, hay que respetarse. A mí me parece importante, siempre lo digo a los pacientes, bueno, esto de escribirse, ¿no? Cuando hay un problema, un conflicto, bueno, bajar a tierra, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es la alternativa que tengo, ¿no? ¿Cuántas veces al día ocurre? ¿Cuántas veces a la semana, al mes? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la vuelta que yo le busco a eso, ¿no? Que no quede solamente en un problema, porque entonces me enojo, me sigo enojando, vuelvo a pensar, retomo, me enojo, y cuando me enojo, no, un poco está bien, pero cuando pasa a menudo no puedo buscarle la solución, y me puedo quedar tranquilo, no queda claro. Entonces, bueno, lo escribo, veo a ver qué opciones hay en la familia, ¿no? Qué te plantea ella, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo podemos resolver esto? Con algunas cosas podemos negociar, con otras no, porque bueno, entran otras variables económicas, ahora el frío, la actividad física se complica, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer, no? Podemos hacer en casa, podemos hacer todos juntos un rato, bueno, buscarle como la vuelta a eso, ¿no, Mariela? Sí, por supuesto. No, y yo pensando en lo que dijo la señora, la mamá de esta nena que había debutado, y bueno, esto volvemos al inicio del acompañar desde el principio, y bueno, y siempre dar un mensaje positivo, y bueno, nunca van a aprender todo, porque esto, digo, es el día a día, ensayo-error, o sea, sí, cuando van a su casa, hay cosas básicas que sí o sí tienen que saber cómo hacerlo. Pero esto es un aprendizaje continuo, digo, tanto para ustedes como para nosotros, digo, como profesionales, digo, vamos aprendiendo de ustedes, y está, es así, bueno, acercarse, buscar información confiable, y bueno, en este caso, digo, tienen la fundación, que hay un equipo de profesionales, y bueno, ir tomando todo lo positivo, digamos. Claudia, ¿puede ser que hayas levantado la mano? Sí. A mí en lo personal me ayudó mucho Iris de Montevideo, también Mariela, por el tema de asumir, ¿no?, la enfermedad a mi hijo, que ya va a ser 2 años, que estamos con eso, y es mucho el cambio de humor, ¿tá? Tiene 9 años, y hasta uno mismo, hay momentos que él rota los lugares por inyección, y hay momentos que no quiere, ¿viste? Y eso es lo que a mí me debilita mucho y me pone muy mal. Y Mariela lo sabe, ¿viste? Es algo que un día así rotamos por todos lados, y hay otros momentos que no, ¿viste? Y es eso lo que, bueno, la alimentación, bárbaro, porque él verdura come completamente bien, ¿viste? Hay muchas cosas, acá en Colonia, hay muchas cosas sin azúcar en todos lados, y siempre cosas nuevas, pero a mí lo que más me complica es la rotación, es lo único. Sí, es la rotación. Por ejemplo, ahora, digo, después que tuvimos con la psicóloga de Montevideo, Iris, empezó a darse en la pierna, cosa que él nunca se la daba. Sí, no pero tiene sus momentos, sinceramente. Pero está, a mí hay momentos que digo, no puedo más. Ahí digo, y son 2 años, y yo, para mí queda mucho, pero digo, no doy más, ¿viste? No doy más, pero es como que lo veo, lo vivo todos los días, y es como que, no sé, me entra esa angustia de decir, no sé, bueno, dátela en donde vos quieras, pero tiene 9 años, y soy la que tengo que ayudarlo, ¿viste? Pero no sé. Es que cada uno necesita su tiempo, tienen tiempos diferentes. Claro. Hola. Sí. Y tampoco tú enloquecerte en decir, bueno, si hoy no rotó va a pasar algo espantoso. Digo, también tener esa cintura y esa flexibilidad
bueno, a moldarse y ir negociando también, ¿no? Para no estresarte vos. Esa palabra la escucho en todos lados, el negociar. Y sí. Sí, no me funciona a mí, no me funciona. No. Bueno, va a haber que darte un curso intensivo de negociaciones. Claro, viste, es cuando que, tipo, como que el único negocio es cuando yo lo asusto, tipo, mirá lo hinchado que tenés los brazos, dejalo en paz un ratito y dámoslos en otro lado, ¿viste? Es así, sí, porque negocio no funciona. Pero lo fundamental es que vos no bajes los brazos. No. Y que te cuides también, ¿no? La importancia del cuidado del cuidador. Sí, el referente, el que está ahí sosteniendo, también es importante. Y buscar apoyo también para vos, para sentirte más fuerte a enfrentar esa situación de todos los días. Y lo que decíamos hoy, esos factores de afrontamiento que tienen que ver contigo también, ¿no, Claudia? Con el cuidador, cómo podés conectar tú para poder salir adelante. Y Giselle decía, bueno, ¿cuál es la importancia, ¿no? Esto de los padres, de los abuelos, de los tíos referentes, con la niña, con el niño que debutan, qué importancia tiene esto de cómo se lo presentan, ¿no? La diabetes, cómo se la presentás tú a él, ¿no? No, eso es un castigo, no le digas lo de los brazos. Él se tiene que amigar. No, el tema que digo, mirá que hemos hablado, digo, con psicólogos y eso, y es lo que le dicen también, ¿no? Que digo, si él siente los brazos hinchados, que no se los puede dar ahí, ¿viste? Es tipo que cuando está con el papá, se lo da en donde sea, y cuando está conmigo es como que, no, ahí no. ¿Viste? Es como que, no sé, está constantemente conmigo y yo le digo, bueno, está. Pero me gusta la rotación y cuando él rota me pone muy feliz. Bueno, muchas gracias, Claudia. Estamos a las órdenes en lo que se le puede ayudar. Gracias, Claudia. Ahí Patricia le dice ánimo también a Claudia. Chao, Bueno, gente, muchísimas gracias por el tiempo de todos, a Fernanda, a Cecilia y a Mariela, muchas gracias por todo lo compartido, y bueno, desde la Fundación aprovecho para contarles, mañana tenemos un taller de cocina, ¿tá? Una clase teórico-práctica de cocina, así que mañana para terminar la semana, cocinando rico y saludable, a las 19 como siempre. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao. Chao.